18, versículo 15 al 17. Lucas 18. Seguimos, hermanos, ha sido una bendición, está siendo una bendición y va a seguir siendo una bendición. Lucas, hasta que lo terminemos, la palabra de Dios es una bendición, pero darla expositivamente y atravesar versículo por versículo, aplicando el sentido, haciendo entender, y Dios hace su obra en su iglesia. Es una bendición seguir Lucas. Hemos pasado momentos difíciles como iglesia, hay hermanos que han partido la presencia del Señor, ha habido problemas como toda iglesia, y la palabra de Dios nos ha sostenido, nos ha alimentado, ha salvado, ha convertido, da crecimiento. Dios sigue agregando gente, es la obra de Dios. Y hoy vamos a pasar por otro tema. Pero miren, Lucas 18:15, vamos a leer y vamos a orar. Dice, y le traían a los niños muy pequeños, versión Las Américas, estoy leyendo, pero sigan Lucas 18:15, y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocaran, pero al ver esto los discípulos los reprendían. Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejad a los niños, vengan a mí, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Versículo 17, en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Les voy a leer, porque es interesante que lo que hoy vamos a ver, a partir de ahora, Marcos y Lucas siguen como un mismo paralelo y tocan los mismos puntos. Pero creemos que Lucas sigue en el orden temático, sigue un hilo temático de lo que vimos el domingo pasado. Marcos dice lo siguiente de este acontecimiento real. Ya no es una parábola, es algo que ocurrió. Y le traían los niños para que los tocaran. Marcos 10:13. Y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó, agrega Marcos. Se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, agrega Marcos. ¿Qué aspecto, qué atmósfera de ternura pone Marcos acá? Uno imagina al Señor que levanta a los niños, los pone en sus brazos y dice, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Agrega Marcos 10. Padre, gracias por este texto que hoy nos toca. Algo quieres enseñarnos, Señor. Algo quieres que cambiemos. A alguien quieres salvar, Señor. Aquí en este auditorio o alguien escuchando, donde sea. Nos quieres dar esperanza, nos quieres renovar fuerzas, nos quieres exhortar, nos quieres cambiar. Gracias, Dios, porque tu palabra es poderosa y más cortante que espada de dos filos. Enséñanos, danos un corazón humilde, humillado, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Qué hermoso texto, qué ternura, ¿no? Uno se tiene en la mente un Jesús enseñando, serio, y aquí de repente lo ve con niños, abrazándolos, tomándolos en sus brazos, bendiciéndolos. Entonces, Lucas parece que, está haciendo algo temático porque arrastra desde la parábola, versículo 9 al 14 de Lucas 18, de la parábola del fariseo y publicano que vimos el domingo pasado, y vimos la arrogancia que el Señor ilustra de los líderes de Israel. Gracias, Señor, que no soy como Él. Gracias que no hago como Él. Doy diezmo de todo lo que tengo, hago todo esto. Se autojustificaba. El Señor termina con el publicano diciendo que se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y habla ahí de una actitud frente al Señor, y el Señor termina diciendo, Él bajó justificado. Os digo que o sea, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Qué era el otro? El fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
ser enaltecido. El pastor Cristian habló ahí, eso tiene que ver con el Evangelio. Si estás enaltecido, en algún momento Dios te va a tirar del caballo. Y espero que lo haga en vida. Porque si no vas a Cristo en humillación, vas a ser humillado, pero en el infierno por la eternidad. Así que ahí terminó la historia, ¿no? Pero miren cómo conecta con los niños. Entonces hay 4 divisiones en este texto, aunque son 3 versículos. Hay 4 aspectos que tenemos que tocar en cuanto a este texto, 4 enseñanzas. Y en primer lugar es el aspecto social de los niños. ¿Por qué Lucas pone esto aquí? ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere exhortar? Bueno, de ver un publicano que estuvimos viendo que era lo más odiado por el pueblo judío, lo más despreciado, era un judío vendido a los romanos, cobrando impuestos exorbitantes, corruptos. Vamos a ver después en Lucas 19, saqueo. Ahora pasa a niños. Y también resalta el aspecto de humildad, de dependencia, de los nada. Y eso es el aspecto. Primero vamos a ver el aspecto social que rodeaba a los niños. ¿Por qué Lucas pone esto acá? Que era un niño para el tiempo de los judíos, para el tiempo de Jesús. ¿Qué era un niño? Miren, vamos a leer el versículo 15 nuevamente. A ver, no sé quién lee. Dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Bueno, primero tenemos que notar que en tiempos del Señor era muy común que los padres llevaran sus niños a los rabinos para que los bendijesen. Era muy común, pero, sin embargo, aunque los padres buscaban un rabino, un maestro que bendijera a sus bebés, la palabra niño acá es bebé, niño muy pequeño, en el original está hablando de eso, niños pequeños bebés, niños que no pueden distinguir entre su mano izquierda y derecha, bebés. No estamos hablando de un niño ya que sí discierne, sí desobedece, es consciente de su desobediencia, y no me quiero adelantar, pero está hablando de ese tipo de niños. Por eso le traían, no venían solos. Seguramente eran padres o eran hermanos mayores. El Señor estaría en una casa, en algún lugar, no sabemos. Pero la idea es que traían en brazos a esos niños para que el Señor les bendijese. Y lo hacía, eran niños. En el tiempo del Señor Jesús, los niños y las mujeres no eran contados, no eran tenidos en cuenta. Eran cosas sin valor. Tal es así que en las listas, cuando se contaba la multiplicación de los 4.000, de los 5.000, no se contaban mujeres ni niños. No valían. Carecían de importancia. Para ellos, dice un autor, igual que los discípulos, eran semejantes a los esclavos, y el niño no tenía ambiciones ni aspiraciones, no valían. No tenían importancia para la religión judía. Por eso lo vemos. Bueno, lo vemos reflejado en la actitud que tomaron los discípulos ahora, cuando traían a los niños. Así que eran bebés. Los niños, miren, copié de un autor lo siguiente, dice, nadie mejor que los bebés ilustra la realidad de que solamente los humildes que no han obtenido ningún mérito entran al reino. Nadie ha logrado moral y religiosamente menos que ellos, y nadie tiene menos conocimiento de la ley y obediencia de la ley o menos devoción a Dios que un bebé. ¿Qué sabía un bebé de la ley? ¿Qué sabía de obediencia a la ley, de justificación? Por eso creemos que Lucas sigue con el libro mostrando que un publicano, ¿qué podía agradar a Dios? Este publicano lo único que hizo es ni se atrevió a mirar al cielo y golpeaba el pecho, ser propicio a mí, pecador. Un niño carecía, dice, por tanto los bebés ejemplifican, dijo este autor, a la perfección
el principio de que Dios salva a pecadores aparte de los logros. Un bebé no tiene logro de nada, no ha logrado nada, como un hombre o como el fariseo podría haber logrado. El fariseo decía, le repito, decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Hablamos de contexto, recuerdan el domingo pasado, cuánto debía ser el ayuno de un judío, 1 vez al año. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Un niño, un bebé, no tenía nada para ofrecer. Nada. Veo como si el hilo, Lucas. Lo mismo que ese publicano, no tenía nada. Lo único que puedes ofrecer a Dios es basura y el pecado. Nada tienes para ofrecer. Pablo dice la misma verdad, que Dios se destaca por rescatar y salvar a los nada y a los nadie. Qué distinto al Evangelio se predica hoy día, ¿no? Exaltando su autoestima, su valor. Pablo dijo esto, 1 Corintios 1:26. Pues miren, hermanos, miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, hay nobles, ha habido sabios que han creído en el Señor, por supuesto que hay. Pero aclara el versículo 27 del capítulo 1 de 1 Corintios: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué estaba haciendo el fariseo que leímos el domingo pasado? Se estaba jactando. Por eso decía que oraba para sí mismo. Y dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces Lucas ahora sigue con el tema de los niños, un evento, algo que estaba pasando, y el Señor transforma este evento en una enseñanza y muestra la humildad. No era nada, un niño no era nada para la religión judía. Hermano, si has llegado a Cristo, no has llegado por tus méritos, o porque buscaste a Dios, o porque eres buena persona, estás acá. Dios te ha elegido por su gran voluntad y misericordia. No porque tengamos nada de valor, no tenemos nada. Porque ofendimos a Dios desde el mismo día que nacimos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros. Y Lucas destaca ahí que Dios acá trae este tema de un niño, y traían, y él los recibía. Miren la actitud. Ahora, en segundo lugar, el segundo aspecto que muestra Lucas es el rechazo de parte de los discípulos. Vemos el contexto social de lo que era un niño. Por eso el contexto social ahora lo definen los discípulos, la actitud que tuvieron. Lucas 18, versículo 15. Le traían a los niños muy pequeños. Eran muy pequeños. Así que evidentemente venían en brazos. Eran bebés, no me animo no podemos especular si eran de 2 años, 3 años. Eran niños muy pequeños. Pero al ver esto los discípulos, ¿qué dice? No escucho. No están dormidos, ¿no? Los reprendían. No que tenían demonios, como usan la palabra hoy día, hermanos. La palabra reprender significa censurar, reñir a una persona en forma autoritaria, severa,
mostrarle fuertemente esa aprobación. Tomátela, vayan a su casa, basta. El Señor no tiene tiempo para estas cosas. Llévense a los chicos de acá. Tenemos cosas más importantes. Bueno, y el tiempo imperfecto de este verbo reprendían indica que los discípulos fueron persistentes en reprender a los padres. Y es entendible, ¿saben por qué? Porque ellos fueron criados y estaban absorbidos por esa cultura. Al igual que los fariseos, para los discípulos era algo que no tenía nada que ver. Para ellos no tenían valor. ¿Qué habrá pasado? ¿Estarían en la puerta de una casa? Vieron que es lindo cuando estudiamos las escrituras crearte la atmósfera, crearte la película. Estarían en la puerta de la casa y los padres traían el bebé, ¿no? Y lo ponía acá, Señor, bendecilo, Señor, tocalo. Y ellos le agarraban al bebé, salí. Y los echaban, será que empujaban a los padres y querían cerrar la puerta para que esa multitud no entrara. Puede ser. Pero no fue la primera y última actitud que tuvieron los discípulos. Muchas veces hicieron eso. Ellos se caracterizaron aquí por no tener empatía con la gente. Varias veces. Les recuerdo Lucas 9, por ejemplo, versículo 49. Respondiendo Juan, dijo: Maestro, vimos a uno, no lo busquen. Yo Lucas 9, 49, si quieren buscarlo, busquen. Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no anda con nosotros. Y si no está con nosotros, no es de Dios. Y se lo impedimos. No hagas eso. ¿Se acuerdan cuando vimos Lucas, no? 9. Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, versículo 50, no se lo impidáis, porque el que no está con nosotros está con vosotros. Pues ellos eran muy dogmáticos y categóricos. La obra de Dios solamente la hacían ellos, nadie más. Bueno, no vamos a entrar en eso. Pero esa actitud tenían los discípulos. Mateo 15, 21, saliendo Jesús, de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, creo que Marcos o Lucas habla de Sirofenicia, había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Habrá sido algo terrible, ¿no? Ver a tu hija en semejante situación. Versículo 23. Ella clamaba continuamente. Versículo 23 de Mateo 15. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela. Pues vos estás nosotros. Señor, está molestando, echala, sacala de acá. Una empatía impresionante los discípulos. Sacala, Señor, viene a molestar todos los días, está gritando hace rato, sacala. Bueno, después lean, no voy a predicar Mateo ahora, pero yo estoy resaltando que los discípulos no fue la única vez que tuvieron esa actitud. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan que vimos esto? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Ya lo vimos y explicamos el contexto. Versículo 54, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, hermosos nenes, dijeron: Señor, ¿querés que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y nos consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bueno, explicamos eso también. Así eran continuamente los discípulos. Señor, echala. ¿Por qué? Y no era el Señor, mandá fuego y destruílo. Señor, ¿querés que hagamos pedir, bajemos fuego y lo rostizamos? No queda nada. Continuamente tenían esas actitudes. Y una vez más ahora con los niños.
En Marcos 9, en una pelea que tenían ellos caminando, y venían discutiendo, no, yo soy el mayor, yo soy el mayor, no, yo soy el mayor, a mí me eligió, yo llegué primero al Señor, yo hice esto. Venían discutiendo. Marcos 9:33, llegaron a Capernaum, estando ya en la casa, le preguntaba, ¿qué discutían en el camino? Esas preguntas que hace el Señor, ¿no? Esas preguntas retóricas, porque Él ya sabía. Pero ellos guardaron silencio. Como cuando decimos a nuestros hijos, ¿vieron que se están pegando, peleando? ¿Ustedes están peleando? ¿Qué te dicen tus hijos? No. Entonces, guardaron silencio porque en el camino habían discutido de si quién de ellos era el mayor. Entonces, sentándose, llamó a los dos y les dijo, vengan acá. Si alguno desea ser el primero, será el último de todos y servidor de todos. ¡Wow! Pateó el tablero. No es así el liderazgo, ni en aquel tiempo ni ahora. Así no es el liderazgo. Miren la política. No es así. Y tomando un niño, en el original es abrazando un niño, lo puso, también la misma palabra, un niño pequeño, no sé de dónde lo agarró. Había un niño, siempre hay niños en todos lados. Pero agarró un niño y lo puso ahí, y tomándolo en su brazo le dijo, el que no reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Perdón, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a mi Padre que me envió. El Señor acá quería cambiar la idea que ellos tenían de liderazgo. Un pastor escribió esto, dice, quienes buscan dominar sobre otros no sean grandes en el reino de Dios, sino aquellos que sirven a otros con total humildad. Por eso pone un niño en Marcos 9, y ahora otra vez puso un niño para hablar del Evangelio. Humilde, confiado como un niño, dependiente, crédulo y sobre todo sabiendo que para ellos un niño no era contado ni tenido en cuenta por nadie. Pasa hoy, hermanos. A mí me corrigió nuestra querida secretaria Angie, que está con el Señor ahora, pero su hermana ahora, yo le digo, ¿cuántos fuimos? ¿Quién faltó? ¿Cuántos fuimos? Fuimos, no sé, 60, fuimos 50. Y le digo, pero estás contando a los niños, ¿saben qué me decía ella? Pastor, son personas también. Ah, cierto. Hay niños y son personas. Ella cuenta a los niños, porque son personas. Ellos no consideraban lo que eran personas. Vamos a leer nuevamente el versículo 16, por favor, hermano. Mas Jesús, llamándolo, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bien. Y ellos te estaban, en segundo lugar, sacando a los niños. Para ellos era algo escandaloso que el Señor invirtiera tiempo en algo que para ellos no era valioso. Y esa actitud mantuvieron muchas veces. Lo que para el Señor era importante, para ellos no era importante. Antes de avanzar en el tercer punto, antes de avanzar, quiero que lo hagamos esto algo práctico. Pero está hablando de los niños. El Señor va a hacer una analogía entre el Evangelio y un niño en cuanto a la actitud. Pero quizás hoy, hermano, y me pasó una semana, el Señor ponga niños cerca nuestro, sobrinos, nietos, y que quizás nunca invertís tiempo en hablar con ellos del Evangelio, porque te molestan, llegas cansado del trabajo, no querés hablar, y pasan los días, no mencionar, no le abrís la Biblia, no hablas de su salvación. Esta semana pude tener la oportunidad de tener a mis sobrinos. Éramos 6 en casa. ¡Oh! ¿Cómo comimos? ¿A qué hora de comer? Pero hubo un momento donde dijimos, no puede pasar si no nos juntamos y leemos las Escrituras, sacamos el tema y vamos al Evangelio al final. Y fue hermoso. ¡Wow, tío! Está bueno esto. ¿Te das cuenta de la oportunidad de llevar a un niño al Señor, influenciar en su vida? No, pastor, yo no tengo paciencia con los chicos. Ya soy grande, no, ya crié, ya me jubilé de eso. No,
Y quizás Dios te utilice con un nieto, con un vecino, de hablar el Evangelio. Ah, no, pero yo no estoy para eso. A veces, ayer el grupo que vino para evangelizar niños. Estaban emocionados, están agradecidos, hacen títeres, están con trabajo, fueron a Malvinas Argentinas a hacer presentar el Evangelio. Niños que ya entran en la droga cada vez más tempranamente. Niños. Qué importante es nuestra influencia en niños con el Evangelio. Era importante para el Señor, pero los discípulos dijeron, no es importante para nosotros, pero para Dios sí. Y va a dar una gran lección. Así que en tercer lugar, vamos a ver el versículo 16, por favor, hermano. Mas Jesús, llamándoles, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Llamándolos a su lado, dice las Américas, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque ellos lo estaban rechazando. Y acá empieza a hacer ya una analogía, pero también vamos a ver el trato que el Señor tuvo con los niños. No solamente en el Nuevo Testamento, hermanos, lo que les voy a compartir es impresionante, porque vamos a ver lo que el Antiguo Testamento decía de los niños. Y pocas veces, por eso es bueno estudiar expositivamente, porque te lleva a profundizar cosas que si no, no lo hubieses profundizado. ¿Cuál era el trato? ¿Qué era lo que pensaba el Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres? Y Dios mismo acerca de los bebés. ¿Cuántas veces me han venido a preguntar, pastor, qué pasa con la guagua? En Chile dicen la guagua, ¿no? Acá también en algunas partes de la Argentina. ¿Qué pasa con los bebés cuando mueren? Bueno, yo no te voy a dar mi opinión, te voy a mostrar lo que las Escrituras dicen. ¿Quieren saber? ¿Cuál era el trato que el Señor tenía con los niños? ¿Qué es lo que Dios dice de un bebé y de un niño? Por supuesto, en primer lugar dice Marcos 10:14, el mismo pasaje provisto por Marcos, pero cuando Jesús vio esto, que estaban rechazando a los niños, se indignó y les dijo, la palabra indignación es dolor, altamente afligido, enojar. Acá se enojó el Señor, nuevamente. No. Están haciendo mal. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, Marcos 19:14, Jesús dijo, dejad a los niños y no se lo impidáis para que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la razón por la cual hay que dejar a los niños venir a mí? ¿Cuál es la razón que decía, déjenlo que vengan? Acá está hablando algo más que los niños de ese momento. Está hablando más de ese bebé que estaba entrando por la ventana, en la puerta o donde sea. No se estaba refiriendo a los bebés circuncidados, los bebés de los judíos, los bebés de los gentiles. Está hablando en términos genéricos, los niños. Entonces, la razón está en la respuesta ahí. Porque te marcan la razón. De los que son como estos, es el reino de los cielos. Es una declaración incondicional, inequívoca, y un autor escribió, pues no admite excepciones o limitaciones, es contraria al punto de vista prevaleciente en los judíos. Jesús no limitó esto a judíos fieles que forman parte del pacto, o a los niños circuncidados, o a los niños bautizados, porque fue por un acto soberano especial que Jesús estaba dispensando salvación solamente a esos bebés, o sea, no fue solamente a ellos, sino en general. La palabra toutón, de los tales, está hablando de estos, en general, no solamente esos bebés. Niños acá, y es interesante, como le decía al principio, está hablando de bebés que no son capaces de moverse por sí mismos. Niños que no son capaces de discernir entre la izquierda y la derecha. Niños que no pueden discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Antes de tomar una posición en cuanto a eso, ¿qué es lo que dice
la Escritura, el Antiguo Testamento, acerca de los niños. Otro autor escribió, dice un niño, en un niño, si bien tenemos el pecado original, sabemos eso. El rey David dijo: en pecado he sido concebido por mi madre. Se apartaron, Salmo 58:3, tengo varios pasajes acá. Dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Está bien, pero sin embargo, en un niño tan pequeño, todavía no se ha desarrollado el rechazo consciente a la voluntad de Dios. Y muchos autores y la iglesia primitiva creían esto, y lo creía el Antiguo Testamento. Todavía un niño tan pequeño no tiene la conciencia de decir no a Dios. Ya están haciendo silencio y wow, ¿qué pasa acá? Bueno, vamos a ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento, porque la Biblia trae luz. En Deuteronomio, capítulo 1, versículo 38. ¿Por qué trae Lucas un niño? ¿Por qué son 3 los evangelios que tocan este texto? ¿Por qué usa un niño como ejemplo de una actitud y un carácter para ser parte del cielo? De una actitud para recibir el evangelio. Bueno, es que Dios mira de forma muy especial a los niños. Miren esto, síganme, Deuteronomio 1:38. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel la posea la tierra prometida. Y vuestros pequeños, que dijiste que vendrían a ser presa, y bueno, bien, 39, 1:39. Y vuestros hijos, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Vamos a ver pasaje uno, puedo llenar de pasaje, pero no vamos a ir a las 6 de la tarde. Una y otra vez, el cual Dios menciona a los pequeños que no tienen discernimiento entre el bien y el mal. Las Américas dicen no tienen conocimiento del bien y el mal. Otro pasaje que es conocido es Jonás, capítulo 4, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Los que han leído Jonás recuerdan el contexto. Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en la otra. Versículo 11 de Jonás 4. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre derecha e izquierda. ¿Quiénes son esas 120,000 personas que no distinguen de derecha e izquierda? Niños. Bueno, no tienen verdadera comprensión del bien y demás. Jeremías 19, tremendo pasaje, dice: así dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro, capítulo 19, versículo 1, y toma contigo a algunos de los ancianos del pueblo, algunos de los ancianos de los sacerdotes, ve al valle y sal al valle de Ben-Hinnom, que está en la entrada de la puerta de los Tietos, y proclama allí las palabras que yo te diré. Dirás: oíd la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: y aquí traeré calamidad sobre este lugar, que a todo el que oiga de ella le reñirán los oídos, porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios a otros dioses que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, y han llenado este lugar de sangre de inocentes. ¿Quiénes son esos inocentes? Y han edificado, versículo 5 del capítulo 19 de Jeremías, lugares altos a Baal, que era un dios, para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal. Bueno,
espantoso. ¿Quiénes eran la sangre de esos inocentes? Los hijos de los judíos que fritaron sus hijos, lo entregaron. Eso es espantoso. No estamos viendo del aborto, que es algo terrible, pero Israel mató sus hijos en honor a dioses paganos. Bueno, pero lo califica de sangre de inocente. Una y otra vez. Job 3:11, porque ahora que deseaba no haber nacido, porque no morí yo al nacer o esperé a salir del vientre. ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me dieron de mamar? Porque ahora yo ya sería tranquilo, dormiría y entonces tendría descanso. O como aborto desechado, yo no existiría como los niños que nunca vieron la luz. Y siempre el descanso en el Antiguo Testamento habla de el cielo. Segunda Samuel, que creo que es el pasaje que muchos de ustedes recuerdan, David dijo a Natán: he pecado yo contra el Señor. Y después que pecó David con Betsabé. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Se acuerdan, no, de este pasaje? Muy triste, muy triste. La verdad que la vida de David, consecuencia del pecado, fue muy, muy nefasta. Todo lo que pasó con su familia. Y este es uno. Sin embargo, por cuanto dice, morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Miren cómo califica, era Betsabé. Y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso. No comió pan con ellos. Bueno, eso es un cuadro terrible. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Pues se decían: de aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo vamos a decirle que el niño murió? Puede hacerse daño. ¿Se acuerdan del pasaje? Las Américas me gustan porque da más claridad en el texto. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó. El niño era un bebé. Se lavó, se ungió, se cambió la ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron: ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero cuando el niño murió te levantaste y comiste pan. Y él le respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tenga compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? Y acá está la cosa. Todos estos pasajes, hay más pasajes, hermanos, arrojan luz sobre el destino de un niño pequeño. Porque podría hacer yo que vuelva. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Pregunto, ese niño bebé, fueron con el evangelismo con el cubo de color, con los colores, le hicieron y él profesó una oración de fe y puso su fe en el Señor Jesucristo? ¿Por qué David dice que él irá al bebé y no el bebé a él? ¿Se entiende? Ahora, yo sé que es una doctrina que quizás nunca te has puesto a pensar, pero la Biblia lo dice y queda bajo la soberanía de Dios. Ahora miren, uno más. David tenía la certeza de que se reuniría con su hijo en el cielo, donde se aseguraba consuelo y esperanza. Cuando murió Absalón, fue terrible. No fue lo mismo que cuando murió el bebé. Segunda de Samuel 18, no lo busquen.
Y el rey se conmovió. Recuerda que Absalón murió colgado, lo lanzaron. Bueno, Absalón era rebelde, malo, quería matar a su propio padre. Hijo mío, Absalón, dice, subió al aposento que había encima de la puerta y lloró y decía así mientras caminaba: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me debe haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Y comienza el capítulo 19, versículo 1. Entonces dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y se lamenta por Absalón. Y la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el pueblo, porque el pueblo oyó decir aquel día al rey que estaba entristecido por su hijo. Aquel día el pueblo entró calladamente en la ciudad, como el pueblo que se ha humillado entra a escondidas cuando huye de la batalla. Y el rey, con su rostro cubierto, seguía llorando: hijo mío, Absalón, oh Absalón, hijo mío. ¿Por qué? ¿Por qué estaba así? Porque sabía que Absalón no fue a un buen lugar. Literalmente murió. Pero no fue la misma actitud con su bebé. Ahora, al bendecir el Señor a los niños, estaba confirmando esto. La salvación miren, Calvino escribió lo siguiente, Juan Calvino: estos niños pequeños, y la iglesia primitiva hay varios pasajes, todavía no tienen ningún entendimiento para desear la bendición de Dios, pero cuando les son presentados, Él tierna y amablemente los recibe y los dedica al Padre por un solemne acto de bendición. Excluir de la gracia de la redención a quienes son de esta edad sería demasiado cruel. Es arrogancia y sacrilegio alejar del redil de Cristo a lo que Él atesora en su seno y cerrar la puerta y excluir como extranjero a quienes Jesús no quiere que se les prohíba llegar a Él. No estoy hablando de presentar los bebés, que lo vamos a cerrar presentándolo. Estoy diciendo, ¿qué pasa? Bueno, nos da una esperanza el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento decía: bebé muere para la presencia de Dios. No lo digo yo, lo veo en el Antiguo Testamento, lo veo con el Señor. Charles Hawk, el célebre teólogo del siglo XIX, escribió: de tales niños, él nos dice que es el reino de los cielos, como si el cielo estuviera en gran medida compuesto por almas de bebé redimido. Es soberanía de Dios. No da más luz la Biblia, no desarrolla una gran teología sobre esto, pero lo que nos dice, vamos viendo, el rechazo que mostraron los discípulos en punto número 2 y el trato que Dios tenía con los bebés. Es tierno. Pero ahora hace una analogía. Versículo 17, hermanos, por favor. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Mateo 19:14, Jesús le dijo, ahora Mateo: dejen a los niños, no se lo impidáis para que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Antes de terminar con la analogía, quiero aclarar, porque después vamos a estar charlando ahí seguro, y en la semana. Debemos predicar el Evangelio a los niños desde que aprenden a decir mamá y papá. Porque el único camino para ir al cielo es Cristo. Lo que la Biblia no habla mucho sobre qué pasa con los bebés, pero sí habla en el Antiguo Testamento. Daban por sentado que el Señor los salvaba y que Jesús ama a los niños. Ahora, no estoy diciendo que, bueno, no le prediquemos, total, los niños son del Señor. No, yo creo que el Señor soberanamente tiene un cuidado sobre cada bebé, cada niño, y es misterio de Dios. Pero a mí me brinda un corazón lleno de esperanza sabiendo que Dios es más justo y más bueno que yo sobre lo que no puedo entender. Y el rey David mostró ese ejemplo. Pero ahora el Señor toma el ejemplo de un niño y dice: bueno, ven, los niños, ahora ustedes se tienen que volver como niños. Y aquí desarrolla una analogía de salvación. Los niños son el mejor ejemplo de cómo las personas se salvan. Igual que ellos, los redimidos son salvos por la gracia soberana de Dios, a pesar de la ignorancia espiritual y la falta de logro que podrían ameritar justicia propia. Y por eso sigue el libro. Ustedes deben volverse como niños, como el publicano. Estaba asustado frente a la presencia de Dios.
no merezco estar acá, Dios me puede pulverizar. En esta analogía también observamos, dijo un autor, la exhortación de que el Señor hace a sus discípulos, bueno, como vimos en Marcos 9, ¿no? Mostrándoles la cualidad, no solamente el liderazgo del corazón de un niño, confiado, despojado, humilde, dependiente. Miren, a un niño le das, bueno, ahora no hay niños, están todos arriba, pero yo le digo, tengo un regalo acá para usted, ¿quién quiere el regalo? Enseguida viene y lo recibe. Por un punto es peligroso, ¿no? Siempre mi papá cuando era chico, mi mamá decía, nunca vayas con nadie que te ofrezca un caramelo, un regalo. Porque, ¿por qué nos decían eso? ¿Usted le enseñaba a su chico? No vayas con nadie que te diga, vení, tengo un regalo, te voy a llevar a tal lugar. Le enseñan eso a sus chicos, ¿no? ¿Qué le dicen? No vayas. ¿Por qué los chicos van? ¿Por qué le decimos eso? Porque los chicos van. Porque son crédulos. Reciben de primera. Y el Señor está diciendo, ustedes deben recibir el reino de Dios como un niño. Y la idea acá, la importancia es que un niño es crédulo, confía. Estás escuchando el Evangelio una y otra vez, cada domingo, cada aspecto del Evangelio, cada doctrina del Evangelio. Estás escuchando que la Biblia dice que sos tremendamente pecador. Debes creerlo, que sos malo, que Dios no puede recibirte en su presencia, porque nada sucio entra a su presencia. Que Dios carga el pecado nuestro en la obra de Cristo. Debes creerlo como cree un niño. Por eso qué hermoso es evangelizar a un niño, ¿no? Y qué importante de hacerlo bien, porque ellos creen. Y qué importante que crean de niños y se salven de andar su vida pecando, que Dios es soberano. Por otro lado, hermanos, yo creo que hay dos aplicaciones. Una en cuanto al Evangelio, de creer a Dios, creer lo que dice, creer que las palabras es veraz. Y otra, creo que este texto nos puede llevar a la importancia que debemos dar a las cosas que Dios les da importancia. Y no quitar importancia a lo importante, valga la redundancia. Que quizás Dios está poniendo momentos que son únicos, simples, sencillos. Como caminar con tu hijo o tu hija, tomarte un tiempo, invertir, aunque él no quiera, no importa, hacerlo. No quites, esos momentos son muy importantes. Y los discípulos lo sacaron, lo rechazaron. Y el Señor dice, no, ese es un momento muy importante. Amén. Quiero animarte a que creas. Si tenés dudas, si decís, ¿cómo es que debo ser salvo? ¿Qué es el Evangelio? Hoy hablaron en el seminario, yo me gustaría bautizar, pero no entiendo todavía mucho. Habla conmigo, habla con el pastor Cristian, con los hermanos. Si hay alguien buscando iglesia, busca una iglesia donde te enseñen el Evangelio. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exposición de ellas. Gracias porque hay verdades que vamos descubriendo a lo largo que vamos exponiendo el texto. Gracias porque tú eres un Dios amoroso, soberano, Señor. No queremos ser dogmáticos en puntos donde no debemos ser dogmáticos. Sabemos que tú eres, Señor, tu providencia está allí, tu soberanía está allí. Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio una y otra vez, a no quitar importancia, Señor, a las cosas simples, sencillas. Invertir tiempo con los niños, con los abuelos también, Señor. Con los que les cuesta entender, Señor. Buscar la forma que ellos entiendan el Evangelio. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu nombre, amén.